Todo muy bien, gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a abordar una nueva temática que se denomina instrumentos financieros. Esto es bien chévere porque, pues como les digo, vamos a meternos con temas de eh, todo lo que tiene que ver con este componente de inversiones, ¿sí? Todo lo que, cómo se calculan, cómo las vamos a medir, todo ese tipo de cosas lo vamos a manejar en esta temática. Básicamente, digamos que en esta presentación vamos a abordar aspectos que son bien relevantes de unas normas específicas. Por ejemplo, de la NIC, Norma Internacional de Contabilidad, la NIC 32, la NIC 39, la NIF 7, la NIF 9 y la sección 11 y 12 de lo que son las NIF para pymes. Y sobre la base digamos que vamos a abordar esas normas para poder interpretar y poder comprender esa normatividad internacional. Y como este es uno de los temas más extensos por analizar, pues es conveniente enfocarnos en el análisis de los instrumentos primarios, porque hay instrumentos primarios y hay derivados, ¿ok? ¿Qué es un derivado, por ejemplo? Entonces, un derivado es un instrumento que, como lo dice su nombre, se deriva o se desprende de un instrumento primario. Entonces, imagínense, por ejemplo, de una hipoteca, de esa hipoteca que es un instrumento primario, se desprende, por ejemplo, un swap, ¿sí? Y ahorita miramos y hablo más en profundidad acerca de eso, de los swap. Entonces, básicamente, la temática está organizada en tres tópicos que son, vamos a hablar de unas generalidades de los instrumentos financieros, hablaremos acerca del reconocimiento y la medición de instrumentos financieros y por último, trataremos unos casos prácticos. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro de esas generalidades de los instrumentos financieros, hay que hablar acerca de lo que es la NIC 32 que habla específicamente de lo que son los instrumentos financieros. Dice que eh, en tema de presentación de los instrumentos financieros, se establece que un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Por ejemplo, unas acciones. Unas acciones son un instrumento financiero. ¿Por qué? Porque representa un activo para mí que la estoy comprando. ¿Ok? Yo tengo ese activo financiero, tengo un pedacito de otra empresa, por ejemplo, Ecopetrol. Eso es un activo financiero para mí. Pero para Ecopetrol representa un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque tiene una obligación conmigo. Y es que el día que yo quiera, tiene que darme o repartir con base en la cantidad de acciones que yo tengo, repartir esa utilidad que tiene. Y además yo soy dueño de un pedacito de Ecopetrol. Por eso es un pasivo. En este caso viene siendo un instrumento de patrimonio de la, digamos que yo soy propietario de una porción de Ecopetrol. Entonces, por eso se contempla que se puede indicar que es un instrumento de patrimonio en otra entidad. Yo tengo un instrumento de patrimonio en otra entidad, soy dueño de un pedazo de esa entidad. Entonces, básicamente, digamos que al notar que se incluye el concepto de contrato, y eso es bien importante, eso, digamos que es necesario comprender que en el contexto local, esas magnitudes contables tenían sus propias definiciones, en las cuales había existencia de contratos formales o de contratos no formales. Y la contabilidad la reconocía más por su forma legal que por su fondo económico. Entonces, ¿qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es un contrato, pero un contrato monetario
entre dos partes, con el que se puede operar y de igual manera puede llegar a liquidarse. Ese contrato genera un activo para el comprador y un pasivo financiero para el vendedor. Ese tipo de activo se refiere a la forma que puede tomar el instrumento financiero. Por ejemplo, una materia prima, una acción, un bono, un derivado, una divisa, etcétera. Esos instrumentos financieros pueden clasificarse de acuerdo al tipo de activo y también pueden diferenciarse entre instrumentos financieros complejos y no complejos. Entonces, en ese orden de ideas, los tipos de instrumentos financieros básicamente son los siguientes. Tenemos acá los derivados. Son un activo cuyo valor, como su nombre lo indica, depende del valor de otro activo. Como les decía, tenemos una hipoteca y sobre esa hipoteca creamos una figura que se llama un swap, que es como una especie de seguro que en caso que alguien me quede mal con una hipoteca, el seguro me responde. Entonces, protejo esa inversión. Entonces, el activo del que depende el valor del derivado toma el nombre de subyacente, en este caso la hipoteca es el subyacente y puede estar representado en acciones, en valores de renta fija, índices bursátiles, entre otros. También tenemos los bonos. Los bonos son valores que representan una deuda que tiene la empresa emisora con las personas que los adquieren. Entonces, por lo general, digamos que el tema de los bonos se utiliza mucho en el sector público. El gobierno nacional, a través de bonos de tesorería, obtiene financiación para el desarrollo de sus políticas y de sus programas. Tenemos los CDTs, un certificado de depósito a término. Un CDT es la inversión en la que el cliente entrega dinero a una entidad financiera por un plazo establecido previamente para que al final la entidad le entregue ese capital junto con los intereses que fueron pactados al momento inicial de crear este instrumento financiero. Están las cuentas de ahorros, que es un depósito realizado por un cuentaviente con disponibilidad inmediata y una rentabilidad que no es muy grande y ahorita en términos de, con esta inflación, pues menos aún. Eh, Tiene cierta rentabilidad durante un periodo determinado según el monto que se haya ahorrado. Los TES son títulos de deuda pública que han sido emitidos por el gobierno y son administrados por el Banco de la República. Igual que los bonos, en la fecha de vencimiento se paga al inversionista el dinero que invirtió más los intereses. Acciones. Las acciones representan la propiedad sobre una empresa. Son unos títulos de renta variable porque la utilidad económica que se obtiene al invertir en ellos depende de los resultados que tenga la empresa en un momento dado. Entonces no es constante, tiene mucha volatilidad. Y ahorita lo vamos a ver. Fondos de valores son carteras constituidas y administradas por sociedades o grupos de personas que tienen como fin estimular y desarrollar el fondo de valores invirtiendo el dinero en diferentes instrumentos de inversión que ofrece el mercado de capital. Los fondos de capital privado son, digamos que el dinero aportado por inversionistas calificados se denomina capital privado. Al agrupar ese dinero de los diferentes inversionistas, se constituyen los fondos de capital privado, cuyo objetivo es invertir en pequeñas y medianas empresas con un gran potencial de crecimiento. Tenemos los ETFs, que son conocidos por sus siglas en inglés, ETF, Exchange Traded Funds, que son fondos de inversión cotizados y son instrumentos de inversión que cotizan en bolsa, igual que una acción, y que pueden ser comprados o vendidos al precio en el que se encuentren en cada momento de una sesión, sin tener que esperar al cierre del mercado para poder conocer el valor liquidado. ¿Ok? Pero digamos que estos son como los más conocidos, ¿sí? Pero hay otros componentes, otro tipo de instrumentos financieros que también resultan ser muy interesantes. Para eso me voy a salir de este PowerPoint. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para
para poder compartir audio, porque es que quiero que escuchen esta presentación. Es cortica. Entonces, básicamente aquí de lo que nos hablan es de las famosas, listo, de lo que se conoce como las finanzas descentralizadas. Eh, Les voy a colocar este video, por favor, para que lo escuchen. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Perdón, Estados pero esto es Unidos publicidad y que migrar con su... siempre sale ahí en El sector YouTube. financiero sigue un modelo que podríamos llamar de finanzas centralizadas. ¿Ahí escuchan? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Porque son los bancos los que canalizan los pagos, por ejemplo, cuando usamos la tarjeta o el móvil o hacemos un Bizum, y son los bancos los que intermedian el crédito, toman dinero en depósito y lo prestan. Y llevan también el registro de todo, lo que cada uno tiene en su cuenta, lo que debe por su préstamo, etc. Desde hace unos años existe una tecnología llamada blockchain que permite pagar electrónicamente sin intermediarios. ¿Cómo funciona? Cada persona que lo quiere usar tiene una dirección personal, como si fuera su dirección de email. Y en esa dirección tiene guardado el dinero. Bueno, no lo tiene guardado, sino que está apuntado cuánto dinero tiene. El blockchain, o cadena de bloques, es como el registro de cuánto dinero tiene cada dirección. Y solamente su dueño puede mover el dinero a otra dirección, usando una clave que es muy difícil de adivinar. Lo que es distinto es que ese registro y control del movimiento entre cuentas no lo lleva un banco, ni una empresa o persona, sino que lo mantienen cientos de miles de ordenadores interconectados y cada uno conserva una copia completa del registro. Un tema muy interesante es que en la cadena de bloques se pueden guardar también programas informáticos llamados smart contracts, que contienen las reglas por las que se rige cada producto financiero concreto. Por ejemplo, si pides dinero prestado, el programa incluye las reglas del préstamo, la duración, el tipo de interés, controla las garantías que tienes que poner y todo lo que conlleva ese préstamo. En realidad, no le estás pidiendo dinero prestado a nadie en particular, se lo estás pidiendo a un programa informático que tiene dinero porque otras personas se lo han prestado. Esto es lo que hoy en día se conoce como finanzas descentralizadas o DeFi. Las finanzas descentralizadas están en una etapa muy inicial, pero están creciendo muchísimo y pueden cambiar cómo funciona el sector financiero, permitiendo que cualquiera, a cualquier escala, pueda participar tanto para usar como para ofrecer servicios financieros sin más intermediario que un programa informático. DeFi también permite que surjan nuevos tipos de intermediarios que faciliten la interacción con esos programas, aunque será más fácil cambiar de unos a otros que en el esquema centralizado actual. El sector financiero está siendo el primero, pero la descentralización mediante smart contracts almacenados en el blockchain va a extenderse a prácticamente cualquier sector de actividad. Es lo que se conoce como Web 3.0, la nueva versión de Internet en la que los servicios están más descentralizados. Nos espera un futuro fascinante. Entonces, pues digamos que es bien interesante porque con este tema de las finanzas descentralizadas, lo que se está sacando es del medio a a las entidades financieras. Y pues eso es bastante bueno porque pues si algo le tenemos como envidia a esas entidades financieras que son las que más utilidades obtienen con el desarrollo pues de su objeto social. Pero pues digamos que no son las únicas. Imagínense que hoy en día hay otro tipo, y esto es bien interesante que ustedes también pues lo tengan como alternativa para poder invertir, si es que así a bien lo consideran. Entonces, hay, por ejemplo, productos como ¿qué es este? Adocenso. Básicamente, esto es una mecanismo de inversión en donde la Bolsa de Valores de Colombia lo que hace es que respalda este tipo de inversión. Entonces, nótese que aquí no hay banco de por medio, es la Bolsa de Valores de Colombia la que está garantizando esa inversión. ¿Qué hace? Aquí básicamente es un canal, este Adocenso es un canal por donde llegan emprendedores y llegan personas que tienen recursos. Entonces, el emprendedor necesita plata, ¿sí? Usted como posible inversionista, usted tiene la plata y se la puede prestar a este
emprendedor. ¿Qué pasa? Que el emprendedor le dice, mire, yo le voy a pagar un interés del tanto por ciento. ¿Listo? Usted dice, ok, le voy a prestar. Yo tengo, como emprendedor, yo tengo una meta de recaudar, qué sé yo, 200 millones de pesos en esta primera parte. Entonces, comienzan a salir muchos personas, muchos inversionistas que aportan a ese proyecto 2 millones, 5 millones, 10 millones, lo que quiera aportar, ¿ok? Y básicamente lo que le sale ahí es cómo le va a pagar ese emprendedor. Entonces, es un buen mecanismo, ¿por qué? Porque el emprendedor consigue recursos a un precio más barato, a un interés mucho más barato que lo que conseguiría en un banco. Y segundo, usted tendría un mecanismo de inversión en donde, pues digamos que va a obtener una buena rentabilidad un poco más alta de lo que le están dando otro tipo de productos como un CDT, como una fiducia, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente aquí uno encuentra una serie de campañas para poder invertir. Usted puede, digamos que aquí hay estas, bueno, conoce todas nuestras campañas, manejo demoras en Adocenso, 100 campañas exitosas. Entonces, le voy a dar play a esto. Entonces, básicamente cuando uno interviene, cuando uno invierte en este tipo de productos, va a conseguir, digamos que una mejor rentabilidad y va a tener sobre todo garantía de que los recursos no se le van a perder. Entonces, por ejemplo, aquí encuentra uno campañas como estas. Esta, por ejemplo, dice, pocos somos los valientes y tú podrías ser uno de esos. Se llama Los Valientes, ver detalle. Mire que ellos, esta campaña ya recaudó los 250 millones que tenía como meta. 250 millones que consiguió con 383 inversionistas. ¿Ok? Vuelvo y digo, hubo unos que aportaron 100, aportó 1 millón, otro aportó 500. Así uno va aportando. ¿Cuáles eran las condiciones? Tenía una tasa fija del 17% efectivo anual. En un plazo de 36 meses a usted le devuelven su inversión. El pago de intereses es mensual, ¿sí? El pago de capital es mensual. Se lo garantiza a través del Fondo Nacional de Garantías. Le respaldan el 50% de la obligación. Es decir, si de pronto este emprendedor queda mal, el Fondo Nacional de Garantías le respalda le devuelve el 50% de su inversión. Periodo de gracia de capital 3 meses. Es decir, ¿qué significa este periodo de gracia de capital? Que después del tercer mes es que a usted le empiezan a pagar tanto capital como intereses. En los primeros 3 meses solo recibe intereses. Porque pues uno entiende también que el emprendedor está alcanzado, está corto, ¿sí? Al comienzo. Él necesita recursos para poderse mover, para poder sacar adelante su producto. Esta es una muy buena vitrina. ¿En qué consiste? Démosle play. Esta es una historia para valientes y queremos que tú seas uno de nosotros. Mi nombre es Mauricio García, soy uno de los socios del Grupo Los Valientes y esta es nuestra historia. Actualmente contamos con 3 marcas: Gallardo, una taquería convencional; Valentino, pizza y mozzarella bar; y este, que es Los Valientes a Fuego, que es un urban grill dedicado a servir comida casual de altísima calidad, pero lo mejor de todo, al carbón. Actualmente contamos con cerca de 35 colaboradores y tenemos una rotación muy por debajo del promedio del sector de los restaurantes. Nos importa el medio ambiente y por eso gran parte de nuestros cortes de carne y hamburguesas vienen de ganaderías regenerativas, sostenibles y productores locales. El Grupo Los Valientes nace en el año 2020, 15 días antes de pandemia. Ese año abrimos nuestra primera marca que se llama Gallardo Tacos y a pesar de todas las dificultades que muestra esa época, llegamos casi a los 400 millones de pesos anuales en ventas. Un año después, exactamente en abril del 2021, abrimos nuestra pizzería Valentino y en septiembre del mismo año abrimos nuestra marca Valientes a Fuego. Ese año llegamos a los 2.000 millones de pesos en ventas anuales.
Este año, después de consolidar nuestras 3 marcas y ganar un segundo lugar en el Burger Master con los Valientes a Fuego, vamos a superar los 3.200 millones de pesos en ventas. Para este 2023 venimos con un nuevo reto. Vamos a abrir acá en el Centro Comercial Plaza Central. Este centro comercial tiene una de las zonas de restaurantes de mayor tráfico de personas en Bogotá. Y aquí quedará el segundo local de los Valientes a Fuego y los invitamos a ustedes a que inviertan en este proyecto desde la plataforma de Ascenso. Miren que es bien interesante. Y le venden a usted todo el proyecto como para que usted pueda decir cuánto quiere aportar. Entonces, mire que haga de cuenta una especie de teletón en donde personas de diferentes condiciones sociales, de diferentes características, empiezan a invertir en este tipo de productos. Y es importante porque, digamos que, bueno, aquí viene toda la descripción de la campaña, por qué confiar en nuestro proyecto, viene toda la descripción. Cómo lo haremos realidad, algunos riesgos, también es importante conocerlos. Pueden haber retrasos por motivos externos, como incumplimientos de contratistas o flujo de caja. En este momento contamos con soporte financiero para apalancar el proyecto mientras salimos al aire con la campaña de Ascenso. Aquí el impacto positivo, en fin, digamos que tienen varios componentes y hay uno que es bien importante. No lo vi. Bueno, porque está adjudicado, ya no lo muestran, es la forma en la cual van a realizar los pagos. Entonces, así como esta campaña, hay muchas otras bastante interesantes que pues vale la pena que las vayan mirando. Por ejemplo, Charlie, una aplicación móvil para, me imagino que facilitar la transacción a la movilidad eléctrica, requería 100 millones, ¿sí? Esta Geofuturo amplía su capacidad para reducir emisiones de gas carbónico, necesitaba 500 millones, y así sucesivamente van saliendo campañas en las cuales la persona toma la decisión de en cuál quiere invertir. Mire que todas estas son metas ya cumplidas, ¿sí? Todo esto ya se adjudicó, pero puede salir aquí alguna otra campaña. A ver, ¿qué campañas? Bueno, próximamente van a generar nuevas campañas. Hasta el momento no hay más campañas. Están ahí en un momento quietos, pero aquí existe la posibilidad de que usted invierta o que usted se financie, ¿ok? ¿Cómo financiarse? ¿Por qué financiarse en Ascenso? Defines tus condiciones de financiación, financias tus proyectos, creas conexiones y das a conocer tu empresa. Es decir, tiene varias etapas para poder culminar ese proceso de buscar financiación sin tener que ir a una entidad financiera, ¿ok? Esto es, usted como emprendedor con otro inversionista que está al otro lado de la pantalla. Entonces, mire que es y digamos que ahí está como intermediario la bolsa de valores, que lo que hace es transmitirle garantía y confianza al inversionista de que su plata no se le va a perder. ¿Okay? Cuando arrancó Ascenso, digamos que tenía varias campañas y eran respaldadas por el 100% de la inversión. Es decir, si usted invertía 10 millones de pesos y el emprendedor no pudo sacarlo adelante, era la bolsa de valores la que le devolvía a usted los 10 millones de pesos. Ahora lo bajaron al 50%, pero es básicamente porque ha venido creciendo, ¿ok? Esto es uno de esos productos, Ascenso, en donde ya no se necesita la intervención del sector financiero. Hay otros, por ejemplo, se llama Agrap, que es básicamente invertir en el campo, ¿ok? Que también es bien interesante. ¿Por qué? Porque si hay un sector que necesita financiación, que necesita de la ayuda de todos, es el agrocolombiano. Entonces, disculpen, aquí lo que se busca es financiar a un agricultor, invierte sostenible, invierte en cultivos de exportación y obtén rentabilidad superior al 16% efectivo anual. Entonces, aquí uno lo que hace es crear su cuenta, ¿sí? Yo apoyo el campo colombiano, mire que han habido 7.930 millones de pesos en financiamiento, han habido 860 inversionistas, se han generado 528 empleados y
se han generado 528 empleos, perdón, y han habido 176 emprendedores agrícolas. ¿Cuáles proyectos hay? Mira, aquí obtienen nuestra guía de inversión. Si quieren, pues se inscriben. Y aquí sale la descripción de este proyecto. Entonces, él necesita estar Soy Alexander Rodríguez, del municipio de Guachitá, departamento de Cundinamarca. Tengo una experiencia en el campo aproximadamente de 7 años. He cultivado, en este momento tengo un cultivo de tomate bajo invernadero. Ahora quiero empezar un nuevo proyecto con Agrap. Quiero comenzar con la Gulupa. Tengo muchas expectativas sobre Agrap. Se ve que nos ayuda al campesino en el campo. A Agrap lo conocí mediante las redes sociales, Facebook, pues ya, correcto. Sí, o sea, se nota que son personas, son campesinos, ¿sí? Entonces, necesitan financiación, esas personas necesitan poder, digamos que tener ese empujoncito a nivel financiero para poder sacar sus proyectos adelante. Si miramos este tema, este proyecto, mire, él espera recaudar 41.750.000 pesos, ¿sí? Eh, digamos que aquí él se va a dedicar al tema de la gulupa, ¿sí? Eh, digamos que ha habido una inversión mínima de 10 millones y se está esperando, digamos que bueno, aquí está como desordenada la información. Perdón, dice inversión mínima 2.750.000, número de socios 10. Eh, y digamos que la rentabilidad es del 21% efectivo anual. Es muy buena rentabilidad. Entonces, pues valdría la pena mirarlo, conocer bien el proyecto para poder determinar si quiere invertir en él o no. ¿Listo? Y así hay varios proyectos. Este es de Alexander, de Diego con la Gulupa. Está Marta con Granadilla. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Lucía Becerra. Estamos ubicados en la Granja Integral La Marujita. Este es nuestro proyecto familiar, es una granja de producción agrícola y también hemos innovado con el tema de ganadería lechera. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Yotoco, en la zona rural, en el corregimiento de Miravalle. Tenemos una altura aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del mar, muy cerca a la ciudad de Cali, al distrito de Buenaventura. Tenemos 5 vías de acceso para llegar acá a nuestro predio, lo cual nos permite pues tener unas facilidades también de movilidad y de comercialización de nuestros productos. Bueno, yo soy de profesión psicóloga, soy experta en toda la parte de proyectos sociales, entonces digamos muy cercana también al tema de desarrollo rural y demás. Mi esposo es abogado y los dos compartimos la pasión por el agro, por eso estamos acá. Conocimos a Agrap gracias a las plataformas digitales, buscamos cómo tener la posibilidad de acercarnos a ellos y conocer obviamente su experiencia. Nos escucharon, nosotros tenemos una experiencia de más de 2 años en el sector agrícola y ganadero, especialmente en temas de ganadería lechera. Y bueno, gracias a todo el acompañamiento que hemos tenido durante este proceso de inicio, hoy nos encontramos acá, hoy estamos dando un pasito más adelante. Hemos hecho junto a nuestro asesor el tema de las muestras para pues conocer la viabilidad y poder innovar y acercarnos a todo el tema también agrario con el acompañamiento que vamos a necesitar de Agrap. Obviamente, pues aquí hay más videos acerca de ese proyecto. Hasta el momento, digamos que han recaudado 46 millones. Piden una inversión mínima de 2.568.000 y una rentabilidad estimada del 19% efectivo anual. Entonces, estas son opciones simplemente para que usted las contemple, para que las pueda examinar, pueda tener esto como otras opciones de inversión. Y así hay varias. Aquí también podemos encontrar, voy a cerrar esto, vamos a encontrar Sosti, plataforma de inversión en ganadería regenerativa. Mire que está orientado a sectores específicos, unos
ascenso a emprendedores 100%, Agrap en temas de agricultura, Sosti en temas de ganadería y así sucesivamente. Entonces, es bien importante poder ayudar a este tipo de proyectos, a este tipo de emprendimientos que, pues digamos que ayudan también a generar mayor empleo para el país y sobre todo poder aportar a este sector que está tan golpeado. Básicamente aquí dice que se puede invertir desde 700.000 pesos con una póliza de seguro. Mire que en Agrap no vimos por ningún lado pólizas, no vimos Fogafín, no vimos ningún fondo de garantías que lo respaldara. No digo que no exista, habrá que navegar más. Entonces aquí puede usted invertir o ser productor. Han habido 118 proyectos con más de 7.200 animales, es decir, una serie de estadísticas que ayudan a que usted tenga una mejor claridad sobre el tema. Aquí este proyecto es Levante de Hembras Villa Alejandra. Tiene una rentabilidad, mire que es un poco más baja, 14.26% efectiva anual. Se buscan 33, ellos le llaman neoganaderos. Inversión mínima de 700.000. Ha recaudado el 38% de esa inversión y quedan apenas 72 horas por si se quiere invertir en esto. ¿Qué riesgos tiene? Precio del ganado. Entonces, miren que aquí está gran cantidad de la información, la ganancia de peso, las muertes de animales, eventos logísticos, fecha inicio y fecha fin, toda la información está aquí plasmada. ¿Listo? Estos otros proyectos ya fueron vendidos, entonces ya digamos que no se puede invertir, pero tener una rentabilidad mucho más baja del 13.59%, otro del 14% y este del 14.26%. Pues están muy bajitos en comparación a los otros que vimos, pero pues de todas maneras vale la pena navegar sobre esto para poder determinar qué tan bueno o qué tan atractivo resulta ser. El señor Carlos es un ganadero que quiere producir carne sostenible. Tiene un terreno, agua, corral, personal y todas las ganas por implementar prácticas de ganadería sostenible. Sin embargo, necesita de apoyo para conseguir el capital que requiere para comprar el ganado que tiene capacidad su terreno. Carlos conoce a Sosti y presenta su proyecto. Sosti verifica la información y realiza un análisis previo. Una vez aprobado el proyecto por Sosti, es presentado en su vitrina para que los inversionistas escojan cuál proyecto cumple con sus expectativas. Una vez conseguidos los recursos necesarios para arrancar el proyecto, se crea un acta de constitución del mismo y Sosti se encarga junto al productor de conseguir el ganado que requiere para su predio. Una vez comprado, el ganado es llevado al terreno del productor para que inicie su etapa de levante de peso, donde el productor llevará un seguimiento en la plataforma de Sosti y los inversionistas podrán ver qué está sucediendo con el proyecto. Sosti hará auditorías de seguimiento y control e incluso se podrán organizar visitas al predio para que los inversionistas compartan la experiencia de ser ganaderos sostenibles y juntos transformemos la producción convencional de alimentos. De acuerdo al cronograma del proyecto, se liquidarán los animales cuando alcance la meta en su peso de venta. Sosti y los productores buscarán los compradores y se liquidará el proyecto de acuerdo a la participación de los inversionistas, descontados los costos y gastos del proyecto. Entonces, como ven, el tema es bien interesante, es otras alternativas que usted puede mirar, pero pues también existen las alternativas tradicionales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser, si usted desea invertir en fondos de inversión. Importante, yo no tengo no tengo ningún interés en que ustedes quieran invertir en esto que les estoy mostrando. Esto es simplemente información que les quiero compartir para que ustedes vean que existen otras alternativas y que es mucho más fácil invertir.
hoy en día que como se hacía anteriormente. Entonces, aquí voy a entrar a este portafolio, se llama BCP Global. Es un portafolio de inversión que pertenece a BlackRock. BlackRock es el mayor fondo de inversiones a nivel mundial. Ese es el número uno, ¿sí? El más poderoso a nivel mundial. Y dentro de esto, pues digamos que aquí uno encuentra mucha información. Son portafolios en los que se puede invertir, pero obligatoriamente es en dólares. Digamos que ahí, esa inversión que se hace, pues usted determina en qué tipo de portafolio lo quiere invertir. Entonces, por ejemplo, aquí salen los portafolios, ¿sí? Puede tener portafolios diseñados por BlackRock, BlackRock Long Horizon, horizonte largo, multitema, eh, alocación específica, pero aquí abajo viene otros que son renta fija ultra corto plazo, renta fija conservador, moderado, crecimiento y renta variable. Cada uno de ellos tiene componentes diferentes. Por ejemplo, si miramos este de renta fija ultra corto plazo, son inversiones, es esta básicamente. Este no es un portafolio de BlackRock, el de renta fija ultra corto plazo, pero fue rebalanceado por el equipo de consultoría de portafolios de BlackRock con el fin de optimizar la relación retorno-riesgo. Este portafolio ofrece participación en instrumentos de renta fija corporativos y soberanos con una duración menor al año. ¿Qué quiere decir? Mire que todo el 100% de este portafolio son bonos. Bonos del Estado, en su gran mayoría, y bonos de empresas de muy corta duración, es decir, menores a un año. Entonces, aquí digamos que se tiene, si uno le da clic a este componente, le describe cómo está esa inversión. Entonces le va a decir, mire, viene el comportamiento desde julio de 2017, un crecimiento sostenido, obviamente la pandemia, que hizo que cayera, vuelve y se recupera y ha seguido, y mire que ya viene un crecimiento mucho más prolongado. Entonces, es una buena alternativa. Básicamente, su posición primordial está en bonos del Banco Europeo para la reconstrucción, en temas esto es como una entidad norteamericana, Interamerican Banco Interamericano de Desarrollo. Está también acá Verizon Communications. ¿Qué más está por acá? AT&T Corporation. Entonces mire que aquí tiene la participación de ese portafolio, de ese componente específico del portafolio. Y así viene aquí más información como para que usted tenga todo a la mano y pueda tomar una mejor decisión. El otro que dice bonos ultra corta duración, el otro componente que es este, básicamente aquí la inversión reposa en Freeport, McMoran Cooper, está también Banco Santander S.A., ExxonMobil. Entonces, aquí empiezan a salir cosas particulares. Usted puede decir, mire, yo quiero invertir en el fondo de ultra rápida inversión, pero yo no quiero que mi dinero vaya a financiar a ExxonMobil Corporation, que es una empresa petrolera. Yo no quiero que vaya a parar allá mi dinero. ¿Por qué? Porque yo soy ambientalista, yo creo en el deterioramiento de la capa de ozono, lo que usted considere. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos dicen, perfecto, entonces su plata no va a ir a parar a esa entidad. Yo tampoco quiero que vaya a Philip Morris porque esta es Marlboro. Esta es la de los cigarrillos. Entonces yo no quiero que mi dinero vaya a parar allá. Entonces sacan ese dinero de ese componente de los cigarrillos y el petróleo y solamente se destina a las otras entidades. Ahí está Dell International, que es de computadores, Aircap Ireland, no sé de qué se trata esa empresa, pero digamos que ahí nos muestra toda la información. Y así como hay ese tipo de portafolios de ultra corto plazo, pero de renta fija a menos de un año,
también hay unos mucho más arriesgados. ¿Como cuál? Por ejemplo, este moderado. Mire que el portafolio moderado lo compone un 39% bonos y un 61% acciones. Entonces, ahí digamos que el hecho de tener más inversión en acciones representa un mayor nivel de volatilidad. Y mire el componente de la curva. Arrancó por ahí en el 2014 con un crecimiento prolongado, llega al 2015 más o menos con una rentabilidad del 119.77%, tiene sus bajadas, vuelve y sube, llega a un pico específico donde tiene un crecimiento del 42%, se mantiene, vuelve y sube, crece hasta un crecimiento, tiene hasta un crecimiento del 50%, por la pandemia cae, toca fondo, cae a un 31%, que sigue siendo bueno, y vuelve y despega, llegando a su pico máximo de un crecimiento del 87%, y ahora viene una etapa de descenso por sobre todo el tema de la inflación y las medidas que ha tenido que implementar la Reserva Federal. Entonces, básicamente, ese tipo de bonos están orientados en bonos de corporaciones, en bonos corporativos, bonos sobre mercados emergentes. Miremos este. ¿Qué son los mercados emergentes? Mercados emergentes son, por ejemplo, las economías de países de Asia-Pacífico, países como el mismo China, Vietnam, Tailandia, Singapur, todos estos países se consideran economías emergentes. Entonces, aquí viene el comportamiento, ¿sí? Y dice que invierte en empresas como, perdón, en el estado de Kuwait, ¿sí? En bonos del estado de Kuwait, invierte en bonos de la República Oriental de Uruguay, en bonos de Qatar, del estado de Qatar, ¿sí? En bonos de Ecuador, mire, en bonos de Brasil, en bonos de Argentina, ¿sí? Colombia no aparece ahí ni de fundas, ¿por qué? Porque perdimos el grado de inversión en el año 2020. Entonces, pues digamos que, y no se ha podido volver a recuperar. También hay bonos de Kazajistán, de Petronas Capital, que esto es en Malasia, y de Perú. ¿Listo? Entonces, ese es el componente de esa parte específica de esos bonos. Y aquí, digamos que salen otros. Digamos que la mayor participación está en acciones de Estados Unidos, en empresas que pertenecen al SP500, al Standard & Poor's 500, que es básicamente las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Cómo está la distribución? ¿En qué están invirtiendo ellos? Pues básicamente lo hacen en empresas de tecnología. Entonces, Apple Incorporation tienen el 6.62% del portafolio, en Microsoft el 5.58%, en Amazon el 2.51%, Nvidia Corporation, que es una empresa que se dedica a fabricar tarjetas de video, Tesla Incorporation el 1.66%, Berkshire Hathaway, esto es como otro fondo de inversión, Alphabet, que es Google, estas dos son de Google, ExxonMobil, que es una empresa petrolera, y United Health Group, es un grupo de salud de Estados Unidos. Entonces, mire cómo está conformado ese portafolio. Esto le permite a usted tener la tranquilidad de que su dinero está bien invertido, que puede que sufra algunos bajones en ese ir y venir del mercado accionario, pero eso pasa con las acciones, ¿sí? Mire que hasta dónde llegó ese mercado accionario. Mire que llegó a tener un pico, un crecimiento del 87%. Si nos vamos a uno de corto plazo, bueno, aquí ni sale la gráfica porque este es un producto nuevo, pero si me voy a uno de renta fija, me muestra, mira hasta dónde ha logrado crecer apenas, hasta un 20%, ¿sí? Porque son inversiones de muy bajo riesgo y a menor riesgo, menor rentabilidad, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, mire que crece máximo un 20% esa inversión, pero en temas de inversión moderada, mire que llegó a crecer un 87%. Si es en tema en un fondo de crecimiento, puede llegar, mira hasta dónde, hasta el 214% de crecimiento, ¿ok? Ese fue su pico. Y aquí
pues básicamente tiene, por ejemplo, mire que el 19% lo componen inversiones en bonos de los gobiernos, y el 81% en acciones. Si miramos las acciones, por ejemplo acá, acciones en mercados emergentes, es decir, en empresas de Asia-Pacífico, vamos a encontrar cosas como inversiones en Taiwan Semiconductor Manufacturing, que es esta empresa taiwanesa que se dedica a fabricar los chips para los misiles, chips para los portaaviones, chips para los celulares, chips para los vehículos. Todos esos chips los elaboran o los fabrican en esa empresa, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Es una empresa que obviamente pues está ubicada en Taiwán, una empresa que quiere básicamente el gobierno chino volver a tener el control del país para apropiarse de esa empresa y poder mirar cuáles son los secretos militares e industriales de los cuales tiene esa empresa y con los cuales ha podido crear los chips que esas empresas necesitan. Ahora, una cosa es fabricar los chips, pero ¿cómo los fabrica? Se necesita una máquina súper poderosa, que es como una especie de imprenta que coge por una laminita cada vez. Usted sabe que lo más importante de los chips es que sean muy rápidos en su procesamiento, pero que sean pequeños. Y existe una máquina que está desarrollada en Holanda, en los Países Bajos, que se encarga de hacer ese tipo de impresiones. Esta empresa, Taiwan Semiconductor Manufacturing, le compra esas impresoras o esas imprentas a Holanda y nadie más en el mundo tiene ese tipo de maquinaria. ¿Okay? Entonces, Taiwan Semiconductor Manufacturing es la empresa que se dedica a crear los chips más pequeños y más veloces del mundo. Nadie lo ha logrado superar. Y depende de esas máquinas que le vende Holanda. Entonces, imagínense donde China se apropie de Taiwán, haga o invada, tal cual como hizo Rusia con Ucrania, invada Taiwán. Entonces, por eso es que Estados Unidos está tan al pendiente de esa situación. De manera tal que cuando China tome la decisión, Estados Unidos es el que se mete a defender a Taiwán. ¿Por qué? Porque está en riesgo su soberanía nacional. ¿Ok? Por todos los secretos que ellos manejan. También tienen inversiones en Tencent Holdings, en Samsung Electronics, Alibaba Group, China Construction Bank, digamos que son como los más importantes, ¿ok? Pero entonces mire hasta dónde llega ese tipo de inversión en el portafolio de crecimiento. Y si se va de renta variable, este es mucho más arriesgado. Aquí ya usted no necesita tanto cerebro, usted necesita ese estómago para aguantar. ¿Por qué? Porque mire el crecimiento que ha tenido. Arranca con un crecimiento del 0.48% y mira dónde ha llegado su pico, al 238.86%. ¿Por qué? Porque todo el portafolio es acciones. ¿Ok? ¿Acciones de dónde? Acciones de empresas en Estados Unidos. Mire que el 63.9% de esta inversión en acciones están en acciones de empresas de Estados Unidos. ¿Cuáles empresas? Las que ya hemos visto de tecnología, como Apple Incorporation, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Berkshire Hathaway, Alphabet, que es Google, en fin. Esas son las inversiones que se mueven a través de este tipo de portafolios. Pues digamos que eso requiere un buen análisis, una buena, digamos que hay que documentarse frente a todos estos portafolios que salen al mercado y que pues habrá que mirar cómo voy a invertir en esas. También tiene inversiones en acciones europeas. Bueno, en acciones europeas invierte en empresas como ASML Holding, no sé qué es, LVMH menos, Total Energies es una empresa de petróleo francesa, SAP, que es de Alemania, Siemens, que es de Alemania, Sanofi, que es un laboratorio, no me acuerdo si es francés o alemán, L'Oréal, Allianz, Schneider Electric, en fin. Todo eso es el tipo de portafolios, es decir, indica hacia dónde es que se dirigen los diferentes portafolios de inversión. Entonces, todo esto que les muestro, todo son instrumentos financieros. ¿Por qué es un instrumento financiero? Porque hay un contrato de por medio.
Cuando usted decide invertir acá en BCP Global, mire que lo redirecciona directamente a BlackRock.com. ¿Ok? O sea, BCP Global es un brazo, es un hijo de BlackRock. Entonces, tiene usted el respaldo y además, pues digamos que tratan de hacer las mejores inversiones en el mercado financiero. Eso para comentarles, era algo que quería aprovechar para mostrarles que existen otros tipos de inversiones en las cuales usted puede llegar a tomar la decisión de invertir en ellas. Si quiere ahondar más en el tema, le voy a recomendar esta lectura. La voy a copiar ahí en el chat. Para que puedan indagar más acerca de lo que es finanzas descentralizadas y pueda tomar la decisión, si a bien lo tiene, de invertir en alguna de ellas, si es que tiene algún tipo de ahorro, algún tipo de expectativa frente a este tipo de inversiones. ¿Ok? Cierro ahí ese paréntesis de todo este tema de finanzas descentralizadas y voy a ingresar bueno, esto ya lo vimos. Y pasamos a lo que son digamos, el ámbito de aplicación de los instrumentos financieros. Entonces, digamos que el ámbito de aplicación, bueno, la norma como tal es aplicable a los siguientes instrumentos financieros. Entonces tenemos unos activos financieros, pero también tenemos unos pasivos financieros. Dentro de esos activos financieros tenemos ¿qué instrumentos financieros? El primero, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Tenemos también los créditos por operaciones comerciales, tenemos los créditos a terceros, tenemos los valores representativos de deuda de otras empresas, tenemos los instrumentos de patrimonio de otras empresas, los derivados con valoración favorable para la empresa y otros activos financieros. ¿Ok? Aquí digamos que dentro de esos otros activos financieros tenemos depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas, dividendos a cobrar, etcétera, etcétera. En otras palabras, un activo financiero es un derecho contractual a recibir efectivo en el futuro. ¿Ok? Efectivo que va a estar conformado por el capital más los intereses. Pero también tenemos, como les decía, los pasivos financieros. Esos pasivos financieros, digamos que están catalogados de la siguiente manera. Tenemos unos débitos por operaciones comerciales, por ejemplo, proveedores y acreedores varios. Tenemos unas deudas con entidades de crédito. Tenemos unas obligaciones y otros valores negociables emitidos, por ejemplo, los bonos y los pagarés. Tenemos unos derivados con valoración desfavorable para la empresa. Pueden ser los futuros, las opciones, las permutas financieras, etcétera. Y tenemos otros pasivos financieros. Ahí están, digamos que esos otros pasivos financieros son deudas con terceros, como préstamos y créditos financieros recibidos de personas o de empresas que no sean entidades de crédito. Un préstamo de un socio puede ser. También están todo lo que son las fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. Y básicamente, estos pasivos financieros, digamos que un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio o de capital representan una obligación contractual de entregar efectivo en el futuro. ¿Ok? Y tenemos también los famosos instrumentos de patrimonio, así se llaman instrumentos de patrimonio propio y otras aplicaciones. Dentro de estos instrumentos de patrimonio propio son todos los instrumentos financieros que se incluyen en los fondos propios, acciones ordinarias emitidas. Y tenemos otras aplicaciones que son, por ejemplo, las coberturas contables y las transferencias de activos financieros, que son descuentos comerciales, operaciones de factoring. ¿Alguien sabe qué es factoring? Sin mirar en Google. Simplemente si sabe bien, si no, pues no hay problema, yo les indico. ¿No?
Bueno, básicamente las operaciones de factoring hacen referencia a la compra de cartera de una entidad. Entonces, por ejemplo, digamos que nos asociamos, los que estamos aquí en la sesión, y decidimos montar una empresa que se dedique a operaciones de factoring, es decir, a comprar cartera de entidades financieras, de universidades, de colegios, etcétera, etcétera. Entonces, le decimos, bueno, ¿cuánto es su cartera? Ah, no, mi cartera vale 2.000 millones de pesos. Ok. ¿Cómo está catalogada? ¿Cuál es la edad de la cartera? No, tenemos cartera entre la más crítica es de 360 días en adelante, superiores a un año. Entonces, bueno, por edades, cuánto está cuantificada la deuda? Entonces nos muestran toda la información. ¿Cuáles son los documentos que le firmaron para poder recuperar esa cartera? Ok, tales y tales. Tales pagarés, tales garantías, etcétera. Con base en eso, nosotros como entidad eh, operadora de factoring, le hacemos una propuesta, le decimos, ok, su cartera vale 2.000 millones, le doy 700 millones ya. Y usted dice, uy, pero va a perder 1.300, sí, pues va a perder 1.300, y puede que pierda más, pero esa cartera usted es consciente que mucha de esa cartera no es recuperable, ¿ok? Y si la quiere recuperar, le toca hacer un desgaste mucho más amplio. Entonces, si usted quiere, le doy ya la plata, va a tener liquidez o pues trate de negociarla con otra entidad. Entonces me dice, no, mire, dejémosla, se la vendo en 900. Ok, listo, en 900 se la compro. Entonces mire que estamos ganándonos una cartera de que nos toca trabajar para recuperar ese dinero, pero la compramos una cartera de 2.000 en 900 millones. Eso es lo que significa una operación de factor. Le damos liquidez a la empresa que necesita esos recursos y nosotros nos dedicamos a cobrar, que es lo que sabemos, para poder obtener los mayores beneficios. Digamos que aquí, dentro de esto, bueno, aquí tenemos lo que son las operaciones de factoring, cesiones temporales y titulizaciones de activos financieros. Entonces, esto de coberturas contables, ¿qué es una cobertura contable? Este término es bien interesante de analizarlo porque hace parte también de estos instrumentos financieros. Digamos que la aplicación de contabilidad de cobertura es opcional y básicamente está enmarcada en la NIC 39. ¿Qué es una cobertura contable? Son unos procedimientos para minimizar al máximo posible el impacto financiero por la materialización de un riesgo determinado en el patrimonio y la situación financiera de una entidad. Entonces, una cobertura contable puede cubrir transacciones que ponen a la empresa en riesgo por cambios en el valor razonable o en los flujos de futuros de efectivo. La cobertura consiste en adquirir un instrumento derivado u otro activo o pasivo financiero que cubran las posibles pérdidas provenientes de esa partida que estamos cubriendo. Por ejemplo, una entidad emite un instrumento de deuda a un interés fijo, con lo cual, digamos que adquiere un compromiso con sus acreedores de pagar una serie determinada de flujos de efectivo futuros. Esa entidad estima que las tasas de mercado de instrumentos similares van a disminuir. Por lo tanto, sus pasivos financieros le generarían mayores costos financieros que los del mercado. Entonces, para poder contrarrestar esa situación, ¿qué hace? Contrata un swap, que es un derivado, con una entidad financiera, según el cual obtendrá un rendimiento a una tasa variable, la cual espera que sea la más alta en el futuro y se comprometa a pagar un rendimiento fijo. Entonces, el mayor valor de la tasa variable sobre la fija le genera una ganancia que le va a permitir cubrir otros riesgos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la entidad, ¿sí? Esta entidad se dedica, bueno, digamos que tiene unos acreedores, ¿ok? Esos acreedores tienen unas obligaciones, digamos que la entidad tiene una obligación con esos acreedores a una tasa fija, ¿ok? ¿Y qué hace? Para que esa entidad pueda cumplir con esta obligación, adquiere con una entidad financiera otro instrumento, un swap, un derivado, que es un derivado que tiene una tasa variable y tiene una tasa fija. La diferencia entre estos dos
es lo que le va a generar la ganancia. Entonces, ¿qué es un swap? Digamos que los swaps tienen varios usos en las finanzas modernas. El primer uso es el de intercambiar en el futuro recursos entre dos partes. De modo que en ocasiones un swap puede no ser puramente monetario, sino también de bienes o servicios. Muchos de esos swaps están referenciados al precio del petróleo o del oro. Un swap se puede utilizar ¿para qué? Para especular, es decir, para tratar de obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Si creemos que aquello que recibiremos en el futuro va a ser de mayor valor que aquello que entregamos hoy, podríamos contratar un swap para acordar un intercambio. Ese es uno de los instrumentos que se utilizan para los medios que los medios de comunicación suelen llamar apostar en los mercados financieros. Entonces, básicamente, y a nivel de ejemplo, si tenemos un derecho que nos proporciona un 5% anual y creemos que los tipos de interés del mercado van a subir, podríamos firmar un swap para intercambiar los intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. Entonces, miren que estoy apostando. Yo tengo una inversión, ¿sí? Y digo que esa inversión va a subir. Su tasa de interés va a subir. ¿En cuánto? En un 1%. ¿Ok? O bueno, yo digo que va a subir independientemente del monto que suba. Y hay otro apostador en el mercado financiero que me dice, no, yo digo que va a bajar. Entonces, hacemos una apuesta. Yo le digo, ok, mire, si esa tasa de interés pasa del 5% al 6%, entonces esa otra persona que apostó conmigo me va a tener que pagar el 1% de la cantidad acordada. ¿Ok? Entonces, esto aquí se hace, como son apuestas, esto básicamente lo hacen personas que tienen muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque si pierden, pues que no les va a generar un gran vacío en sus finanzas, sino que son partidas con las que pueden jugar. Si el tipo de interés está en el 4%, es decir, yo dije que subía al 6% y la otra parte dijo que bajaba al 4%, entonces vamos a ser nosotros los que tenemos que pagarle a la otra parte esa diferencia. Por eso aquí hay una tasa variable y una tasa fija. ¿Ok? Como inversor individual, para pequeños y medianos patrimonios no suele ser práctico invertir en swaps por dos motivos. Por un lado, esos swaps son muy arriesgados y por otro, las cantidades mínimas exigidas se salen de lo que se puede permitir invertir un patrimonio pequeño o mediano. ¿Qué pasa? Con esto hay una historia de vida, un caso de la vida real. Los voy a mostrar acá. Todo esto son instrumentos financieros, ¿ok? Entonces, miren, aquí sale, el caso se llama GameStop. Les voy a poner el video. GameStop es la tienda de videojuegos más grande de Estados Unidos con 5.500 locales. Esta semana fue objeto de una compra masiva de acciones después de que unos usuarios de la red social Reddit empezaran una campaña en uno de sus foros. Esto para desafiar a los fondos de capital que apostaban por que el título de GameStop cayera. Conozca las claves del fenómeno GameStop en Wall Street en larepublica.com. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? Básicamente, como dice la presentadora, GameStop es una empresa que se dedica a alquilar videojuegos. Bueno, a alquilar y a vender videojuegos. Es una empresa que ya está en declive, una empresa que va cayendo. Entonces, pues nadie invierte en esa empresa. Uno invierte en empresas que tengan buenas expectativas de crecimiento. Entonces salió un inversionista y dijo, yo apuesto a que el mercado, a que esa acción de GameStop va a seguir cayendo. ¿Ok? Pues claro, está apostando a la tendencia del mercado, a que va a seguir cayendo la acción de GameStop. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de muchachos en una red social, no es Facebook, no es Instagram, es Reddit, se enteraron de eso y dijeron, oigan,
¿Y cómo les pareció el caso de tal inversionista, llamémosle Warren Buffett? ¿Cómo les parece el caso de este inversionista que está apostando en contra de GameStop y está diciendo que el precio de la acción va a caer? Entonces por allá alguno dijo, ah, sí, pues compremos acciones para que el precio de la acción suba y esta persona pierda. Recuerden que esos swaps son básicamente una apuesta. Él está apostando a que el precio de la acción de GameStop va a caer. Y lo que va a pasar es que el precio de la acción va a subir. ¿Por qué? Porque se juntaron estos muchachos y dijeron, yo voy a invertir $100 en compra de acciones de GameStop. Otro llegó y dijo, ok, yo voy a comprar otros 100. Otro dijo, no, yo compro 500. Otro dijo, no, yo compro 50. Y comienza el valor de la acción a subir. Claro, ¿eso qué hace? Mire cómo estaba el valor de la acción. Estaba al 7 de enero de 2020, estaba en $5.51. Cuando el precio de la acción, mire que aquí cayó, pero comienza a subir, tiene un crecimiento sostenido y mire que empieza a subir la inversión. ¿Por qué? Porque a través de la red social se pusieron todos de acuerdo. Dijeron, vamos a comprar acciones de GameStop ya. Y sale toda esa gente a comprar, así sea $150. Sabían que era dinero que estaban botando a la basura. Pero el hecho era darle una lección a ese inversionista que no siguiera invirtiendo en ese tipo de productos porque iba a perder. Entonces, miren, llegó el punto en el que inversionistas como Elon Musk decidieron invertir. Miren que comienza aquí toda la trama. Dice, ¿cómo funciona un fondo bajista? Es un inversionista que toma prestadas acciones con la expectativa de que caigan en bolsa para venderlas y recomprarlas más tarde, ganando la diferencia. Eso significa que gana cuando las acciones que compra caen. Esto se llama comprar una posición en corto. Pero como la acción de GameStop subió de forma exorbitante, se estima que los fondos bajistas que compraron posiciones cortas han perdido cerca de $5.000 millones. Entonces, después de esos resultados, los foreros, o sea, los que estaban en la red social Reddit, han empezado a trabajar en la recuperación de las acciones de otras empresas que estaban en rojo como AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Blockbuster y Macy's. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a hacer propaganda para que la gente empiece a invertir y mira el valor de la acción cómo comienza a subir. Sube, 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 sube y mira hasta dónde llega el pico de la acción. Esto fue una foto que se tomó el 7 de enero de 2020 con el valor de la acción de $5.5 la acción. 7 de enero. Y el 27 de enero la acción ya valía $340. ¿Por qué? Porque Elon Musk invirtió $1 millón. Las Kardashian invirtieron también una muy buena cantidad de dinero y así sucesivamente fueron invirtiendo. Entonces dice, lo que ustedes saben sobre GameStop. GameStop es la tienda de videojuegos más grande con 5.500 locales. Sus acciones venían cayendo desde hace varios años por el crecimiento de juegos online, lo que hizo que varios fondos bajistas como Melvin Capital y Citron Research compraran títulos. Títulos que decían, yo compro títulos porque esas acciones van a seguir bajando. Luego, aquí dice, no logro entender esta línea de tiempo. Creo que acá, en abril, Michael Burry, fundador de Zion Capital e inversionista de fondos de cobertura que ganó millones en venta de acciones de posición corta en hipotecas de alto riesgo en la crisis de 2008, él también invirtió. Este señor, en septiembre los títulos empezaron a subir después de que Ryan Cohen, inversionista y fundador de la tienda online de mascotas Chewy, compró una participación de 13% de GameStop. Mire que cada uno empezó a hacer grandes inversiones en esa compañía. Esta inversión tenía el objetivo de convertir a GameStop en una tienda digital y que compitiera con gigantes como Amazon. Desde ese momento los Wall Street Bets, unos participantes de foros de Reddit, empezaron a pensar una movida que consistía en comprar masivamente acciones de GameStop. La compañía se vio impulsada esta semana por el CEO de SpaceX y fundador de Tesla, Elon Musk, quien apoyó la hazaña de los Wall Street Bets. Eso hizo que el título pasara de $4.21 hace un año hasta los 340 en la jornada de ayer. Mire que
tuvo su pico el 27 de enero del 2021 y el 28 de enero ya estaba bajando, ya descendió a $193. Obviamente la acción volvió a tocar fondo, pero la lección que le mandaron a ese tipo de inversionistas es que no sigan apostando de esa manera, no sigan realizando ese tipo de, porque son personas que obtienen muchos beneficios, muchas utilidades a través de este tipo de prácticas. Entonces, mire lo delicado que esto se tiende a convertir. Aquí viene más información sobre Wall Street. Se ha convertido por estos días en un ring de boxeo. A un lado el peso pesado de la bolsa, los fondos de inversiones y plataformas de trading. Al otro el David, como haciendo el símil entre David y Goliat. Al otro lado el David de esta pelea, los usuarios de la red social Reddit, quienes en tan solo una semana lograron llevar la acción alicaída de la tienda de videojuegos de GameStop de $43 el jueves pasado a $340.72 el miércoles a través de una compra masiva del título organizada a través del foro de los Wall Street Bets. Y así sucesivamente sigue contando la historia, ¿sí? Entonces es bien importante estar enterados de este tipo de movidas, que todo esto tiene una afectación a nivel de finanzas. ¿Listo? Sigamos con nuestra sesión, como para, son simplemente ejemplos que les traigo para que tengan una mejor lectura acerca de lo que son los instrumentos financieros. Bien. Bueno, estábamos hablando de la contabilidad de coberturas. Entonces, como puede verse, los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la emisión de instrumentos de deuda con interés fijo, que es la partida cubierta, son compensados con los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del swap, que viene a ser el instrumento de cobertura. Y entonces, aquí básicamente les coloco un ejemplo, a ver ustedes qué interpretan. Una entidad, que es la compradora, adquiere una mercadería de un proveedor a crédito de 60 días. ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? Profe, el activo financiero lo tiene el comprador y el pasivo el vendedor. El pasivo, el vendedor. Ok, ¿alguien tiene alguna opinión diferente? Yo, profe. Dime. Buenas noches. Pues yo Hola, digo ¿cómo que estás? el comprador tiene el pasivo. Ok, ¿por qué tiene el pasivo? Porque pues se le está generando una cuenta por pagar por lo que está adquiriendo, por la responsabilidad que Perfecto. está, y pues el proveedor el activo porque va a recibir un beneficio, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Daniela Vázquez. Ah, Daniela, no, aquí está rompiendo récords. ¿Y cuál fue la otra niña que participó? Profe, yo Daisy. Ay, perdóname, espérame, yo hablo acá. Daisy, ok, gracias. Listo, Daisy. Gutiérrez, que también tiene muchos puntos. Entonces, sí, básicamente, tal y como lo dice Daniela, el comprador tiene un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque básicamente él es el que tiene una cuenta comercial por pagar, ¿ok? Tiene una obligación contractual de entregar efectivo a su proveedor para liquidar ese precio de compra, ¿ok? Y el proveedor posee un activo financiero correspondiente a una cuenta comercial por cobrar, un derecho contractual de recibir efectivo, el importe adeudado por parte del comprador. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Nos dice, una entidad recibe una multa por infringir 3 requisitos legales diferentes. El primero, demora en el pago del IVA. Segundo, publicación tardía de las cuentas de la empresa. Y tercero, afirmaciones falsas en los anuncios comerciales de los productos. ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? La empresa tendría el pasivo, ¿no? Porque sería una deuda por pagar. Ok. Felipe. Sí, señor. Muchas gracias. Qué bien, también tienes muchos puntos. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente?
Ok, entonces, pues básicamente, aquí esto tenía una trampa, y es que las multas no implican un carácter contractual, ¿ok? Es decir, no se originan de contratos, surgen como resultado de requerimientos legales impuestos por los gobiernos. Por lo tanto, las multas no son pasivos financieros de la entidad. Es decir, como no hay un contrato ahí de por medio en esa multa, por eso no se puede configurar una multa como un instrumento financiero, porque el hecho de no tener esa parte vital del instrumento financiero, que es un contrato, no aplica como instrumento financiero esas multas. ¿Ok? Les voy a compartir en la plataforma un video que habla específicamente de estas multas y cuál es su tratamiento, pero no están catalogadas como instrumentos financieros. Igual te coloco los puntos, Felipe, por participar. Muchas gracias. Entonces, digamos que acá, ¿por qué? Ah, bueno, digamos que si y volviendo al ejercicio anterior, eh, si las personas tienen unas multas con el Estado, no las contabilizan y no deja de ser extraño, ya que estaríamos dejando de aplicar el concepto de devengo o de causación, ¿sí? Ahora, si yo no presenté una declaración de impuestos, yo ya tengo una obligación y debería reconocerla. Eh, pero hay que dejar algo muy en claro, y es que esa sanción no es un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque su valor no genera efectos económicos con relación al tiempo. Sin embargo, para efectos de la norma internacional, las multas o sanciones no son pasivos financieros, no está cubierto dentro del marco de los instrumentos financieros. Espérenme a ver si encuentro el video, porque es bien interesante si lo podemos observar. Ah, no está disponible. Bueno, parece que bajaron el video, pero yo hice una copia, entonces se las voy a compartir en la plataforma para que la puedan leer. Es un video de como de 5 minutos nomás, que habla específicamente y explica ese tema de la repercusión y de la implicación que tiene una multa al interior de nuestra contabilidad. Pero bien, entonces siguiendo con nuestra presentación, eh, básicamente, eh, y volviendo al tema de por qué los instrumentos financieros, tenemos que indicar que básicamente los instrumentos financieros, digamos que surgen de las necesidades de inversión que tienen ciertas personas, ¿sí? Personas que tienen capacidad de ahorro y que quieren poner a producir esas inversiones. Entonces, llegan y dicen, bueno, tengo tanta plata, ¿en qué la puedo invertir? Entonces, la puedo invertir en Agrap, la puede invertir en Ascenso, la puede invertir en Sosti, puede invertir en un fondo de inversión, como quiera. La persona tiene ese ahorro y está buscando maximizar sus intereses, poner a trabajar esa plata de alguna manera. Pero por otro lado, hay personas que tienen necesidades de financiación, o sea, tal cual como lo veíamos en Ascenso y en Agrap y en Sosti. Hay personas que tienen recursos para prestarlos y hay personas que tienen necesidades de financiación y requieren esos recursos para sacar adelante sus proyectos. ¿Y cómo se hace eso? Todo se hace a través de un instrumento financiero. Entonces, yo lo que hago es, por medio de un contrato, firmo con ese emprendedor de Ascenso y le digo, mire, usted necesita recopilar 500 millones de pesos, yo le doy 5 millones.
y usted me los va a pagar con tal tasa de interés, me los va a distribuir de tal y tal manera, la tabla de amortización es la siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, hemos firmado un contrato en donde él se compromete a devolverme ese capital más los intereses de cierta manera, tal y como lo hayamos planteado. Entonces, tenemos, por un lado, un ahorrador, por otro lado, tenemos un inversionista que necesita recursos para sacar adelante sus proyectos. Y todo eso lo canalizamos vía un instrumento financiero. No estoy hablando de una entidad financiera, estoy hablando de instrumentos financieros, porque como hemos visto, hay finanzas descentralizadas, que significa que ya no tenemos que necesariamente contar con la presencia de una entidad financiera para poder destinar nuestros recursos y que nos aseguren el pago o la devolución de nuestra inversión más los respectivos intereses. ¿Dónde se negocian los instrumentos financieros? Pues básicamente en el mercado de valores. El mercado de valores en el cual se movilizan los recursos principalmente de mediano y de largo plazo, desde aquellos sectores que tienen liquidez, que son los ahorradores o inversionistas, hacia las actividades productivas, que son las empresas, el sector financiero, el gobierno, mediante la compraventa de títulos valores. Entonces puede ser que usted necesita comprar bonos del Tesoro de Colombia. Esos bonos del Tesoro los encuentra directo. Usted no va a ir y le va a golpear a Petro. Oiga, Petro, ¿cuántos bonos tiene para la venta? No, eso se le entregan a una entidad que está dentro del mercado de valores y esa entidad es la que pone a comercializar esos títulos valores. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno no le pone a sacar, ay, a ver quién me pone un aviso en una página web o en algún lado para, tengo bonos a la venta. No, el gobierno lo que hace es, en primera instancia, va y le golpea la puerta a los fondos privados de pensión. Le dicen, mis amores lindos, ustedes se acuerdan que ustedes tienen por objeto comprar bonos del gobierno hasta un monto del 27% de los recursos que tienen, que han recaudado. Entonces, imaginen, el 27%, eso es bastante platica. Imaginen todos ustedes que están ahorrando en fondos de pensión obligatoria, pues tienen ahí una buena plata. Esos fondos de pensiones obligatorias toman esos recursos y dicen, ok, le vamos a comprar al gobierno de Colombia el 27% de la inversión o del ahorro que han hecho los inversionistas, del ahorro que han hecho los que están cotizando en la pensión. Entonces, ese 27%, póngale que son 40 billones de pesos. Esos 40 billones se los dan al gobierno nacional y el gobierno le entrega esos bonos a los fondos de pensiones para que cuando rediman, le va a devolver el gobierno colombiano esos 40 billones más los intereses que pactaron. ¿Ok? Así es como funciona. Y eso se hace a través del mercado de valores. Entonces, ¿cuáles son las características del mercado de valores? Básicamente que consolida los recursos de los ahorradores, ofrece diferentes alternativas de inversión a largo y corto plazo, los cuales reducen riesgos y diversifican los portafolios, que era un poco lo que veíamos con BCP Global, que invierten en diferentes sectores de la economía, en empresas del SP500, en empresas de mercados emergentes, en empresas del sector de tecnología, etcétera, etcétera. Las entidades partícipes constantemente reportan información, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento permanente. Es decir, las empresas que pertenecen al mercado de valores se comprometen a estar reportando información a ese mercado de valores en donde le dicen, mire, el precio de acción subió, el precio de acción bajó, el comportamiento o las proyecciones son las siguientes, etcétera, etcétera. Toda esa información se la deben suministrar para que sea una información a la cual nosotros, como posibles inversionistas, tengamos acceso, podamos leerla, podamos interpretarla y podamos tomar la decisión de si queremos invertir o no en ese tipo de fondos de inversión. ¿Ok? Y obviamente eso tiene una característica bien importante y es que esa información debe ser gratuita. Mire que acabamos de entrar a BCP Global y miramos
cómo ha sido el comportamiento de esos portafolios, cuál es el que más se mueve, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la estructura del mercado de valores? Ese mercado de valores se divide en dos, en un mercado intermediado y en un mercado no intermediado. El mercado intermediado hace referencia a la transferencia del ahorro a la inversión que se hace por medio de intermediarios como bancos, corporaciones financieras, fondos mutuos, etc. Y el no intermediado indica que la transferencia del ahorro a la inversión se hace directamente a través de instrumentos. Actualmente existen 4 grupos de instrumentos. Instrumentos de renta fija, de renta variable, que son las acciones, de derivados y otros instrumentos. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos financieros? Entonces hay unos primarios, unos derivados y unas combinaciones. Los primarios son depósitos en efectivo, bonos, préstamos otorgados, préstamos recibidos, cuentas por cobrar o cuentas por pagar y los instrumentos de capital. Los derivados son forwards, futuros, opciones financieras, swaps, caps y collars, garantías financieras. Y las combinaciones son deudas convertibles o bonos en 2 divisas. ¿Ok? Así básicamente están catalogados los instrumentos financieros. Básicamente los instrumentos financieros, digamos que se dividen en instrumentos primarios y derivados. ¿Qué son los primarios? Son aquellos que se dan producto de una transacción de compra o venta de activos o pasivos financieros, sin que dependan de otros instrumentos financieros para su valoración y ejecución. Algunos de ellos son cuentas por pagar, los valores, las acciones, los préstamos, los bonos y los CDTs. ¿Sí? Las hipotecas también están ahí incluidas. Y los derivados dependen de estos instrumentos primarios, dado que implican la transferencia de riesgos financieros provenientes de ellos. Se reconocen entre ellos los contratos a plazo de futuros, las opciones y los swaps. ¿Qué es un futuro? Por ejemplo, imagínense que yo soy un cultivador de flores de la sabana de Bogotá. Y yo necesito, yo ya tengo mi cosecha, no sé si se dice cosecha de flores, yo ya tengo mi producción de flores vendida y la vendí en San Valentín, ¿sí? Entonces exporté todo el cultivo de flores y eso vale $1 millón. Entonces yo ya tengo el comprador está ubicado en Estados Unidos. Me dijo, no se preocupe, don Alexander, hagamos un contrato en donde yo me comprometo a pagarle $1 millón tan pronto reciba la mercancía. Entonces, perfecto, hicimos la negociación, yo le mandé las flores y él ahora me va a pagar. Entonces, yo digo, imagínense que eso era, ¿cuándo es San Valentín? Como el 14 de febrero, una vaina. Entonces, yo estoy cultivando mis flores y suponga que estamos en septiembre. Yo digo, bueno, mi chica se acerca fin de año, tengo que pagar prima, cesantías, todo eso. Y yo digo, ¿cómo hago? Pucha, no sé cuánto voy a recibir porque con esa volatilidad que tiene la tasa de cambio, entonces yo voy a un banco y le digo, mire, tengo un contrato ya firmado por $1 millón debido a un cultivo de flores, a unas flores que yo ya vendí y que están listas para ser despachadas y voy a recibir esa plata el 20 de febrero. Entonces yo necesito saber que yo necesito pactar con usted, señor banco, una tasa de cambio para yo saber realmente cuánto voy a recibir ese día. ¿Okay? Hoy, 20 de febrero, hoy 20 de septiembre del año anterior. Entonces yo estoy pactando una tasa de cambio al 14 de febrero. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, sale el gerente del banco, me dice, mire, la proyección indica que la tasa representativa de ese día va a ser de 4.600 pesos. Entonces yo le voy a mantener una tasa de 4.500. No, perdón, eso es mucho. De 4.300. Yo digo, miércoles, no, pero si vale 4.500, ¿por qué me va a bajar a 4.300? Ah, es una negociación. Yo le digo, no, déjemela en 4.400. No, 4.350. Ok, listo. ¿Qué gano yo con eso? Yo ya digo, ok, $1 millón a 4.350 pesos cada dólar, pues eso me da un burgo de plata. ¿Okay? Pero yo ya sé cuánto es lo que voy a recibir. ¿Ok? Entonces, con base en esa proyección, yo ya puedo pedir un préstamo,
puedo cumplirle a mis empleados, puedo cubrir mis obligaciones, puedo ya hacer proyecciones sobre una base real. ¿Y qué pasa? Que ese día, el 20 de febrero, me van a pagar a mí ese $1.000.000 a 4.350 pesos por cada dólar. ¿Qué puede pasar? Que de pronto el dólar bajó, ¿sí? Y el banco perdió. Independiente que el mercado baje o suba, a mí me respetan esa tasa, ¿ok? Esa tarifa, esa moneda de cambio, o esa, ¿cómo se llama? Tasa representativa, me olvidó cómo se llama. Me respetan ese cambio que habíamos pactado desde el 20 de septiembre. Eso es un futuro, es decir, por lo general los futuros se mueven en commodities, en materias primas, petróleo, oro, flores, todo ese tipo de cosas se ven, digamos que, respaldadas por un futuro. Entonces, cuando vean un futuro, acuérdense de ese ejemplo de las flores. ¿Ok? Tipos de instrumentos financieros. A nivel de activos financieros, tenemos el efectivo, es un instrumento financiero, todo lo que son saldos en caja o saldos en cuentas bancarias, instrumentos de patrimonio de otra entidad, inversiones en acciones, participaciones, títulos cooperativos, derecho contractual a recibir efectivo en el futuro por bonos adquiridos con derecho a cupones anuales o semestrales, derecho contractual a recibir otro activo financiero en el futuro, bonos convertibles en acciones, pagaré cancelable mediante títulos de deuda pública, saldos a favor de impuestos reembolsables en TIDIs. Si alguien puede consultar qué es un TIDI y nos socializa, se lo agradezco. Los derechos contractuales a intercambiar instrumentos financieros con otra entidad por condiciones potencialmente favorables para la otra entidad, opciones de compra sobre acciones. Otros activos financieros como títulos de deuda perpetua, por ejemplo las participaciones preferenciales. También hay pasivos financieros, por ejemplo la obligación de entregar efectivo a la vista, por ejemplo los depósitos de efectivo para una entidad financiera depositaria, un CDT, una cuenta de ahorros, la obligación de entregar efectivo en el futuro por medio de préstamos recibidos, pagarés por pagar, obligaciones emitidas, obligación de entregar un activo financiero distinto de efectivo, por ejemplo pagarés emitidos cancelables mediante títulos de deuda pública, emisión de instrumentos financieros que asume la obligación de devolver los fondos de acuerdo con lo pactado sin participación alguna en el patrimonio, por ejemplo una emisión de bonos, o la emisión de títulos con la cláusula que obliga al emisor a reembolsar una cantidad fija de efectivo en una fecha futura, por ejemplo la emisión de acciones preferentes. Y tenemos también unos instrumentos de patrimonio financiero, la emisión de títulos con derecho de participación en el patrimonio, que es una emisión de acciones ordinarias, certificados de opción para la suscripción de acciones, los warrants o las órdenes, las opciones de compra emitidas que permiten al tenedor suscribir o comprobar un número fijo de acciones ordinarias a cambio de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero, que son las famosas opciones, y la obligación de la entidad para comprar un número fijo de acciones propias a cambio de una cantidad de dinero fijo, los repos, o las operaciones de recompra de títulos valores. Esto es bien interesante porque esa fue la figura que utilizó Interbolsa para cometer el fraude. Esto es más o menos un dibujo de cómo opera el mercado accionario. Entonces digamos que por un lado tenemos a los inversionistas, aquí abajo, que tienen capacidad de ahorro o de inversión, y por el otro lado tenemos la inversión que básicamente está representada en un emisor, que es el que emite esos títulos. Entonces, ese inversionista, ¿qué hace? Entrega unos recursos vía un mecanismo de colocación o un mecanismo de adjudicación. Sale a la venta unas acciones, entonces yo voy y las compro. Entonces aquí hay que seguir esa flecha moradita. Luego, ese colocador o intermediario, ¿qué hace? Él vende unos títulos, ¿sí? Entonces yo entrego los recursos, él me da unos títulos a cambio de esos recursos que le acabo de entregar. Ese colocador o intermediario básicamente lo que hace es me entrega esos recursos que fueron puestos en inversión mediante un emisor. ¿Qué pasa? Que ese emisor lo nombra el estructurador o la banca de inversión. Entonces, ese emisor, ¿qué hace? Ese estructurador o ese estructurador o banca de inversión se inscribe
en Deceval, es importante que esté inscrito en Deceval, si no está inscrito no es confiable, y nombra a este colocador o intermediario. Este estructurador, que es como el eje central, está inscrito también en el Registro Nacional de Valores y también se inscribe en la Bolsa de Valores, ¿ok? Y ese estructurador tiene una calificación que surte de ese mercado de valores en donde los inversionistas lo califican y eso le da un buen nombre o un mal nombre a ese estructurador o banca de inversión. Este es más o menos el flujo que se sigue en el mercado de valores. Ya esto pues digamos que es una política contable de instrumentos financieros. Esto es más o menos un esbozo de una política contable que tiene una introducción, tiene un objetivo, tiene un alcance. Básicamente es una política contable de instrumentos financieros, específicamente de cuentas por cobrar. Entonces aquí dice, cuentas por cobrar, la introducción de la cuenta por cobrar, cuál es la definición de la cuenta por cobrar, cuál es la política global general, cuál es la medición inicial, cuál es la medición posterior, cuál es la presentación y revelación, etcétera. Tiene también una referencia a la norma. Eso es un modelo de política contable, ¿ok? En este caso, política contable de instrumentos financieros, puntualmente de cuentas por cobrar. ¿Listo? Entonces, yo creo que dejemos hasta acá. En la próxima sesión, dentro de 8 días, vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento y la medición de instrumentos financieros y vamos a entrar a hacer ejercicios que nos den una visión mucho más amplia de cada uno de los componentes que vamos a ir viendo dentro de instrumentos financieros. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto? ¿Todo bien o...? Profe, yo tengo una duda, pero no de Dime. esta clase, sino con respecto al examen. Ahí, ¿cómo Ok. sabemos qué preguntas fueron las que de pronto sacamos malas? Bueno, digamos que ahí podríamos tener una sesión específica de tutoría en donde tomo su examen, el examen que realizó cada uno, y le vamos dando respuesta a cada una de las preguntas en las que fallaron. No sé si te parece Sí, profe, sí me gustaría saber cuáles fueron. perfecto, me parece bien. Entonces, no sé si te quede fácil de pronto el viernes digamos que de 7 a 8 nos pudiéramos ver. ¿Te queda fácil? El viernes, sí, profe. Perfecto. Entonces, yo voy a crear la sesión en Teams. Te mando el enlace para que nos encontremos en esa sesión y miremos específicamente tu examen para mirar en qué te equivocaste y cuáles eran las respuestas correctas. ¿Te parece? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Daisy, muchas gracias a ti. Listo, muchachos. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, profe. Gracias, No, profe. ustedes. Feliz Cuídense noche. mucho. Gracias, que estén bien.